Cada que me ha dicho algún un profe, algunos pacientes froteristas, tarde o temprano, encuentran otro paciente froterista al mismo tiempo. Y eso genera parejas espontáneamente o problemas espontáneamente. Masoquismo, 6 meses de excitación sexual intensa y recurrente derivada de humillaciones, golpes, ataduras o sometimientos, o fantasías de esto. Los comportamientos generan problemas o las fantasías generan estos problemas. Vaya, cierre la puerta. Cierre la puerta, COVID. Hay un especificador que se llama asfixiofilia, donde algunas personas gustan de asfixia erótica como un trastorno de masoquismo sexual, pero tener asfixiofilia por sí solo no es malo, no es un trastorno, ni, pues, excepto algunos peligros que he escuchado por ahí, no se considera un trastorno. Al menos que se restrinja la sexualidad a eso. Un momento. Sadismo sexual. 6 meses de excitación de generar sufrimiento físico hacia otra persona, fantasías o deseos irrefrenables de esto. Los deseos han sido cumplidos o estas fantasías han generado mucho malestar. He tenido pacientes con esto. Un paciente con trastorno antisocial de la personalidad tenía un comportamiento sádico con sus parejas. Sin autorización hacía prácticas de humillaciones. Y también tengo otro paciente que es muy curioso porque nunca he visto eso, pero a él le encantaba armar pelea, buscarle pelea a la pareja y cuando la veía bien brava, él se excitaba. Él decía, no, es que a mí me encanta verla brava y que me grite y que me diga que ya se quiere ir y que esté así llorando. Y yo me excito. Pedofilia, más fácil de entender, lastimosamente, por la frecuencia en la que se presenta. Solo he tenido en mi experiencia un paciente que finalmente dijo, doctor, yo siento estas cosas por niños, no lo he hecho, pero necesito ayuda. Él no volvió nunca a consulta, tal vez pues da bastante vergüenza o algo así. ¿Vamos bien? Sí, Doc. Fetichismo, donde la excitación sexual, en este es donde hay más entendimiento de qué va hasta lo normal y desde dónde es anormal. La práctica sexual es intensa y recurrente con objetos inanimados o específico por partes del cuerpo, como lo que mostraba de los pies, y las fantasías generan deterioro en áreas del funcionamiento. También pueden ser objetos de vestir o no de vestir, puede ser de todo. Y puede ser muy, muy variado. Partes del cuerpo, objetos inanimados u otros. Hay personas que dicen, no, sí, doctor, es que yo solo siento excitación si estoy esposado con cuero negro y me están pegando. De otra manera yo no puedo sentir. Entonces, eso ya es un trastorno mental. Travestismo, donde al menos 6 meses de excitación sexual intensa derivada del hecho de travestirse. No, esto no es igual a un trastorno de identidad de género, donde la persona logra, busca y se siente mejor en el otro género biológico o social. Esto es una práctica restringida a la excitación sexual. Y crean que no es tan infrecuente como uno pensaría, pero manes que dicen, vea doctor, es que me pongo la ropa interior de mi esposa y me excito. Y mi sexualidad se limita a eso y me está generando problemas.
Puede haber como fetichismo de algunos materiales o autoginofilia. Esto es lo más frecuente, excitación sexual de verse a sí mismo como mujer, pero sin que haya un trastorno de identidad sexual. Y está algo pues que sirve para poner todo lo que no cabe ahí, como mi paciente que tendría un trastorno parafílico de la ira de la pareja. O aquí está, por ejemplo, coprofilia, zoofilia, necrofilia, clismafilia, urofilia, rayos de sol, eh, ser bebé, formicofilia, todo lo que se pueda ubicar aquí por el deterioro de las funcionalidades o la restricción de la respuesta sexual, entra aquí. Entramos a algo más complejo. Esto es controversial, pero es muy conveniente que lo sepan de una vez para que no se vayan a meter en problemas en la interacción con los pacientes. Disforia de género. Antes se pensaba que disforia de género era travesti, pero eso es diferente. La disforia de género tiene una definición más amplia y exacta que ustedes deben conocer a la perfección. Esta la tomé en inglés para que no haya ningún problema en la traducción. Una marcada incongruencia entre la sexualidad, bueno, el género asignado natalmente, biológicamente, o el expresado, en al menos 6 meses de duración y manifestado como dos de las siguientes. Incongruencia entre la experiencia del género asignado o experimentado de las características sexuales secundarias, es decir, barba, voz, cabello, senos, piel, conductas, etc. Un fuerte deseo de pertenecer, digamos, de no pertenecer al sexo primario asignado, porque hay una incongruencia marcada de la experiencia del género. Por ejemplo, un deseo de anticipadamente tener características sexuales secundarias del género opuesto al biológico o al asignado al nacer. Un deseo de tener las características del otro género. Un deseo fuerte de ser del otro género o alguna forma alternativa del género designado al nacer. Un fuerte deseo de ser tratado como el otro género. Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos o sensaciones típicas o reacciones del otro género. Creo que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con un paciente o una paciente que llegó que, en términos de esto, disforia de género, negrita, que estaba en el ICBF, pero muchas características sexuales masculinas y tenía sus dificultades. Creo que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver eso, creo, en noviembre, no sé. ¿Sí? Yo estoy mal. O nombre masculino Miguel Ángel, nombre femenino Ángela. Sí, doctor. Así, hasta que no lo ves, no puedes entenderlo bien. Esta condición es asociada a un malestar clínicamente significativo y con deterioro en las funcionalidades. También toca especificar si esto existe con una alteración del desarrollo sexual y también si la condición es post-transicional, o sea, si yo ya hice una transición, ya he hecho una experiencia de vida, full-time living del otro género, y también si estoy legalizado con el cambio de género. O sea, esto es una cosa complicadísima. También se debe especificar los tratamientos que ha tenido, cirugías, hormonas, detención, aquí está penectomía, vaginoplastia, mastectomía, faloplastia, en el diagnóstico. ¿Tienen claro qué es? Mejor dicho, un resumen, criterio de ser del otro género y un malestar fuerte con el género que tengo, que me asignaron natalmente. Hay algunos que piensan que esto no es una cosa
transitoria, sino que es algo que se debe presentar desde la infancia. Hay algunos que lo logran describir así, otros dicen, no, me di cuenta de esto, que algo andaba mal por ahí a los 10 años, cosas así. Pero esto es diferente a travestirse o alguna parafilia o alguna cosa de la excitación sexual. Esto tiene que ver más con la identidad. Este es un estudio de prevalencia y lo traje para mostrarles esta tendencia. Si ustedes miran la tendencia, cada vez es más frecuente. Aquí está transexual hombre a mujer, transexual mujer a hombre. En el estudio en los años 60, en Estados Unidos era uno en 100.000. En el estudio de 2006 en España era uno en 9.000. Es posible que eso en este punto temporal sea mucho más alto. No tuve la oportunidad de aclarar las prevalencias actuales. Sí es un hecho que es más frecuente de hombre a mujer que de mujer a hombre. Esto es lo que les recomiendo que sepan bien. El profesional de salud mental es el que da el diagnóstico de disforia de género. En la fase inicial del diagnóstico se hará y después continúan en tratamiento con salud mental, porque pueden haber problemas. Se coordina con un equipo de endocrinólogos y cirujanos. En el momento, la tendencia es a favorecer la identidad. No hay cómo saber si no hacerlo fuera mejor. Lo que sí hay de evidencia es que antes de los años 80, bastante energía de la salud mental se dedicaba a las terapias de asignación sexual o de reafirmación sexual y se demostró que no servía. O sea, por más que le hagas terapia diciendo, ve, sos hombre, ve tus cromosomas, ve esas barbotas, no se demostró que eso sea bueno ni que lo mejore este malestar. De hecho, eso se asocia con más depresión, más tasa de suicidio, como marginalidad social, drogas, prostitución, todo eso. Y no era bueno, por eso ahora la tendencia es ayudarlos a que se identifiquen y que estén tranquilos. Por ejemplo, los endocrinólogos y cirujanos se hace. Aquí en Pasto se hace en algunos casos. La evaluación diagnóstica se hace en un tiempo prudente. Esto es español, recomiendan 4 a 6 meses de contacto, de citas. A veces acá en Pasto nos toca en la primera cita, aunque a veces es una cosa tan marcada que es fácil decir, sí, usted tiene una disforia de género, usted no es una persona con un fetichismo, es diferente. Se debe realizar un diagnóstico diferencial, ya que si hay falta de certeza, después de hacer tratamientos irreversibles como cirugías, puede haber arrepentimiento y el arrepentimiento puede llevar incluso a suicidio. Eso lo vimos en algunos grupos especializados en Bogotá, donde una persona con un trastorno del desarrollo sexual se le corrigió el sexo hacia el biológico, después solicitó el cambio hacia, hacia lo opuesto, pero finalmente se arrepintió y decía, no, es que yo me sentía mucho mejor cuando tenía mi testosterona natural que ahora que tengo testosterona artificial. Es muy complicado y por eso toca ser muy pulsos en el diagnóstico. Esto es bien importante. Muchos llegan a la consulta y te dicen, sí, yo tengo esto, pero nunca me he atrevido a que me llamen Ángela y a salir como mujer y presentarme como mujer y tener todo de mujer. Esto es muy necesario hacerlo antes de los procedimientos quirúrgicos o los irreversibles. Se debe hacer en diferentes ambientes sociales y vivir, trabajar y relacionarse de acuerdo al sexo deseado y durante el mayor tiempo posible. Hace poco llegó un paciente de Túquerres que había tenido la experiencia de vida ya de 10 años presentándose como mujer sin ningún problema.
Entonces uno dice, bueno, es más fácil. Pero una persona que no haya tenido la experiencia de vida real y se vaya y quiera hacerse tratamientos, no toca limitarlo y esperar que la haga antes de dar tratamientos. Eh, por ejemplo, de aquí mastectomía en transexuales de mujeres a hombres, no es necesario cumplir los 12 a 24 meses de terapia hormonal para la indicación de la cirugía, ya que es difícil ocultar las glándulas mamarias en la experiencia de vida real. Entonces, bueno, cosas así. Endocrinología, ¿qué hace? Hace historia clínica en general, busca sus cosas, busca sus hormonas, clasifica el desarrollo puberal, si hay tratamiento hormonal de conversión previo, resultados, métodos que ha hecho. La mayoría de transexuales de hombre hacia mujer que he atendido han hecho tratamientos caseros, como inyectarse cosas, ponerse cosas, o que un amigo los opera, cosas así, eso es complicadísimo. Ver el lenguaje por el paciente, situación social, ver cómo es la experiencia de vida real, investigar que estos pacientes no presenten una condición transexual secundaria a una alteración como endocrinológica, como la hiperplasia suprarrenal congénita, tumor virilizante, resistencia androgénica, cosas así. Eso lo hace endocrinología. Exploración de Tanner, abdominal, exámenes, porque la terapia hormonal tiene sus riesgos. Ellos usualmente conocen más de hormonas que uno y las utilizan ampliamente, pero eso puede ser peligroso. Y hay que evaluar VIH en un metaanálisis. En ese estudio, que esto es como de 2012, encontraron una prevalencia alta de VIH positivo en transexual hombre a mujer. Consentimiento informado. Estos son unos de los regímenes de tratamiento, de cómo se aplican mm, las diferentes hormonas. Bueno, esto es solo con un carácter informativo y aquí con los tiempos de latencia del desarrollo. Por ejemplo, cuando utilizas terapia hormonal, ¿en cuánto esperas que te crezca algo de pechos en estos meses? O acá, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se te viriliza el cuerpo o te sale barba? Hay una tendencia, es controversial, insisto en que esto es bien controversial, pero en adolescentes. Cuando tienes un adolescente, pues no puede decidir estas cosas, no tiene capacidad de hacer un consentimiento informado legalmente, pero si es de mayor a 14 años, entra en un término que se llama el menor maduro, o sea, un menor con capacidad de decidir parcial. Prácticamente, algunos tienen funcionamiento igual al intelecto de un adulto. Se utiliza bloqueadores hormonales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un biológico hombre transexual a esa mujer, si le dejas pasar la pubertad con mucha testosterona, los caracteres de virilización son irreversibles. Entonces luego hacer la terapia para lo contrario sería más difícil. Lo que se procede y se recomienda en algunos, otros no, otros piensan que esto es delicadísimo y no se debería hacer, es suprimir la pubertad. Entonces la persona crecería hasta su mayoría de edad en una supresión de los caracteres sexuales secundarios, lo cual es conveniente porque puede tomar mejor una decisión. No es, esto pues es reversible. El bloqueo, cuando simplemente decidas, ya lo quitas y listo, y no genera que se marquen los caracteres sexuales secundarios. Bueno, esto para que tengan una idea de lo complicado que es eh, tratar a esto. Aquí, por ejemplo, está lo que les dije. Hay algunas áreas que están autorizadas y dan tratamiento a adolescentes. Yo pensaría es complicado, mejor es detener
y esperar, y evaluar después con la experiencia de vida real. Estas son las conclusiones. La sexualidad humana es el producto final de una larga cadena de evolución de la sexualidad en general y comparte las características. El funcionamiento mental humano hace que sea una función extremadamente compleja. Sin embargo, ha sido estudiada muy recientemente y existe tabú. Por ejemplo, hay impedimento para investigar identidad de género. No se puede. Alguien que quiere investigar identidad de género va a tener que ver con situaciones controversiales de, entre comillas, discriminación, va a tener que pedirles los permisos a la comunidad LGTBI, estas cosas, y eso genera tantas dificultades que esto no se estudia. Pero debe haber alguna alteración. Ellos afirman y se sostienen que todo está normal. Yo digo que hay que orientarlo a que ellos tienen la misma dignidad de cualquier persona, pero que sí pudo haber alguna alteración en la experiencia mental del desarrollo sexual, que tal vez fue incluso prenatal, quién sabe. También una cosa, en la experiencia veo pacientes transexual o con disforia de género, en mi experiencia el 100% han tenido experiencias traumáticas en las áreas sexuales fuerte, cosas impresionantes. Pero es posible que yo tenga un sesgo porque pues, yo soy psiquiatra, no he visto pacientes con disforia de género que no estén en atención psiquiátrica. Tal vez hay casos que uno escucha que son espontáneos, que no pasa ningún trauma y se genera una disforia de género. Existen trastornos mentales en diferentes áreas del comportamiento sexual humano. Las parafilias deben ser estudiadas detalladamente para confirmar su diagnóstico y brindar su tratamiento. Y como les decía, la disforia de género es una entidad clínica, no es una enfermedad, no es un trastorno, sino es una disforia de género. Los médicos debemos conocer por completo, tenemos compromiso de asegurar apoyo, orientación científicamente adecuada a quienes padecen ese malestar. Esto era lo que les iba a presentar, les agradezco bastante. ¿Tienen alguna pregunta? Doc, las personas que solamente miran a cierta pornografía y sienten eso, ¿en qué trastorno podrían recaer? Digamos que el placer sexual se restrinja a cierta área de la pornografía y que solo se genere placer sexual en esa práctica y que eso te genere un malestar, entrarías en una parafilia no especificada. Pero si yo le digo, no, vea, a mí me gusta la pornografía de psiquiatras en hospitales psiquiátricos, entre psiquiatras, ya, pues es una práctica común, puede ser aceptada. ¿Te refieres a alguna cosa más, digamos, por ejemplo, hay personas que tienen la restricción de su placer sexual en pornografía infantil? Eso ya es complicado, es una parafilia. O por ejemplo, yo solo tengo excitación si miro esta cosa, esta página o esta actriz. Y de resto, vea, puede estar aquí una modelo y yo no tengo nada, no tengo excitación, no tengo erección, no tengo nada. Ahí ya entrarías en un trastorno por parafilia no especificada o una parafilia que no está clasificada. ¿Listo? Siga, Vale, Doc, Natalia. gracias. Profe, en el caso de que llegue un paciente con una pedofilia, pero quien refiera que sí ha ejecutado hechos, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, ahí entraríamos en un dilema ético bien importante, porque tendrías la obligación de mantener confidencialidad, pero hay un mandato constitucional que dice que los sujetos especiales de derechos son los niños. Eso es tan improbable que te pase que, bueno, solo hablamos sobre lo teórico, pero si llega a pasarlo y si es con niños, tú debes hacer algún tipo de alertamiento a una autoridad que pueda investigar si eso es verdad o no.
en la contraparte, luego esta persona pudiera decir, no, es que yo no le dije eso, este doctor se inventó eso y entrarías al terreno de la calumnia. Pero tendrías una obligación como médico constitucional de proteger al menor. Yo lo que haría en ese caso es hacer un alertamiento anónimo al ICBF para que investiguen. El bienestar familiar es una autoridad judicial y tiene competencia de investigar cualquier cosa y pudieras hacer una denuncia. Que pues que se te respete la reserva. Así reservarías la privacidad del paciente, que es su derecho, pero también proteges al niño. Es muy improbable que te pase eso, Natalia. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, ahí les mandé al doctor Díaz unas preguntillas sobre los temas en los que más me detuve para que tengan en cuenta para el examen. ¿Listo? Espero que les vaya bien. Cualquier cosa, pues escriben al monitor, me escriben y resolvemos las preguntas. Bueno, que les vaya bien, chicos.